Buenas, licenciado. Vamos a presentar lo que es la evaporización. Mi nombre es Yampara Guarachinayeli de la materia OPU 500, turno mañana. Bueno, la evaporización. Como bien sabemos, la resolución de los problemas de la evaporización se basa en los conceptos de transmisión de calor, desde el vapor de condensante hasta la disolución que se desea concentrar. Quiere decir que desde un principio en una cantidad de solución se necesita el tema de los problemas de la evaporización, es decir, la transmisión de calor que es necesario para la disolución. La cantidad de calor necesaria para este proceso en la evaporización se elimina el vapor formando por ebullición. Como tenemos el segundo es el mecanismo de operación unitaria. En acá, por fuentes diferentes, investigué de lo que es la vaporización del disolvente, que quiere decir que es el disolvente volátil, como el agua. Por ejemplo, se separa en el soluto no volátil por el medio de la vaporización, uno de los conceptos. También tenemos lo que es calefacción por vapor condensante. La mezcla se calienta utilizando vapor que se condensa. Quiere decir que proporcionar la energía térmica es necesario para la vaporización del disolvente. En el transmisión de calor, la cantidad de calor transferida tenemos que tener desde el vapor condensante hasta la disolución. También hay lo que concentración de la solución. A medida que el disolvente se evapora, la solución se concentra, quedando el soluto no volátil. Factores que afectan la operación unitaria. Las propiedades físico-químicas de la solución que se presentan en el concentrado y del vapor que se separa quiere decir que te forma con varios tipos de factores que afectan a una operación unitaria en un transcurso de transformación. Primero tenemos lo que es la concentración en el líquido. Al inicio, la alimentación líquida en el evaporador es diluida y tiene baja viscosidad al agua que permite una alta transferencia de calor. Este quiere decir que su viscosidad aumenta, reduciendo la eficiencia de la transferencia de calor. Para evitar eso es necesario mantener una buena circulación o turbulencia del sistema. Y como vemos lo que es la solubilidad. Solubilidad. Cuando se calienta y se concentra una solución, puede excederse al límite de la solubilidad. Este quiere decir cuando va formando en el punto de solubilidad al límite, se va formando cristales y limitando la concentración máxima alcanzable. La solubilidad de muchos sales aumenta cuando la temperatura, por lo que al enfriar una solución concentrada se calienta, puede ocurrir una cristalización, como tenemos en la imagen. Ya, la sensibilidad térmica de los materiales. Este se refiere a cómo reaccionan ciertos productos, especialmente alimentos y materiales biológicos, ante cambios de temperatura. Estos materiales pueden degradarse cuando la temperatura aumenta o cuando estos están expuestos al calor durante periodos prolongados. Ejemplos de estos materiales incluyen productos farmacéuticos, alimentos como la leche, los jugos de naranja. Formación de espumas. Ocurre en materiales como cáusticas, leche desnatada y en algunas soluciones de ácidos grasos durante la formación o la presentación de ebullición. Esta espuma puede ser arrastrada por el vapor que sale del evaporador, lo que puede resultar unas pérdidas en los materiales. Presión y temperatura. Uno de los conceptos de lo que basa en el tema son la presión y temperatura, en lo que vamos a recorrer en todo el tema. A mayor de presión de operación del evaporador, es mayor la temperatura de ebullición. El punto de ebullición aumenta con la concentración del material. Este quiere decir que cuando una operación en el proceso o en la transformación, el evaporador va a mayor temperatura de ebullición, el punto de ebullición aumenta con la concentración de acuerdo al material. Clasificación de los equipos. Como tenemos la clasificación de los equipos, de acuerdo a lo que es en el
En la clasificación se requiere de los ciertos puntos uno como es la marmita abierta o artesa, donde en este podemos presentarles en la imagen donde hierve el líquido, el calor se suministra mediante la condensación de vapor de agua con una chaqueta o serpentines sumergidos. Tenemos el evaporador de tubos horizontales con circulación natural. Es similar a un intercambiador de calor. El vapor de agua entra en los tubos y se condensa, mientras que la solución o ebullición está por fuera. Esto quiere decir, el vapor generado que se encuentra se separa del líquido mediante deflectores para evitar el arrastre de gotas y sale por la parte superior. Este tipo de evaporador se encuentra es económico y adecuado para líquidos. No es viscoso y no forman incrustaciones, pero no es ideal para materiales viscosos debido a su pobre circulación. Suele operarse en régimen continuo. Evaporador vertical con circulación natural. Esto se utiliza tubos verticales con el líquido y el vapor condensado en el exterior. La ebullición provoca con el líquido asciende. Esto quiere decir que no es adecuado para líquidos viscosos. Una variante del evaporador tiene un elemento del calentamiento suspendido y utiliza un espacio anular como bajada. Este tipo de evaporador se usa comúnmente en las industrias de azúcar. Evaporador vertical de tubos largos. Como se muestra en la imagen, utiliza tubo de 3 a 10 metros de altura, con el líquido fluyente para el interior. Este diseño permite alcanzar altas velocidades de líquido. Lo que mejora la transferencia del calor. El líquido generalmente se pasa por los tubos que solo a la vez resulta o en tiempos contactos breves. En algunos casos, como en la producción de leche, tenemos la circulación del material produce una mejor eficiencia. El evaporador de circulación forzada. Como bien en la imagen se muestra en lo que se ve, utiliza una bomba para aumentar el coeficiente de transferencia de calor mediante la circulación forzada del líquido dentro de los tubos. El líquido entra por la parte superior y forma una película turbulenta, mientras descendientes impulsada por aspas de agitación vertical. En la solución concentrada sale por el fondo del vapor, se separa y sale por la parte superior. Quiere decir por acá donde se muestra. En este tipo de evaporador es útil para materiales viscosos y sensibles al calor, como láteos de caucho, gelatina, antibióticos y jugo de frutas. El evaporador de película agitada. En este caso se utiliza lo que es en esta imagen lo que se muestra. Utiliza la agitación mecánica para aumentar la turbulencia de película líquida y mejora el coeficiente de la transferencia de calor. ¿Qué quiere decir? Que estos materiales sí es necesario porque sí requieren lo que es una variante muy especial para esto, lo que es la transferencia de calor. El evaporador solar de artesa abierta. Consiste en introducir un agua salina en artesas o bateas abiertas y poco profundas, permitiendo que se evapore lentamente. Como se muestra, esto consiste en introducir, en pocas palabras, un agua salina o en bateas abiertas y como dice, pocas profundas, permitiendo que se evapore lentamente. Y la vaporización de esta sale lentamente a una velocidad no muy rápida a la que requiere. Vamos a lo que es la descripción del funcionamiento del equipo. El evaporador de efecto simple. El evaporador tiene como efecto simple alimentación a una entrada de la temperatura F y el vapor saturado a temperatura S. El vapor se condensa, sale en unos pequeños chorros. La solución de evaporador y el producto concentrado tiene la misma temperatura que la composición de la temperatura L, que es el punto de ebullición de la solución. Ahora muy bien sabemos de lo que se requiere o de lo que son estos puntos de más variables de lo que quiere decir. Vamos a comenzar con decir que el calor en BTU se usa como el coeficiente en el coeficiente de calor. La transferencia
El evaporador es de efecto múltiple con alimentación hacia adelante. Recuperan el calor latente del vapor de salida, mejorando la eficiencia. La alimentación entra al primer efecto a una temperatura cercana al punto de ebullición. Como el punto dato tenemos evaporadores de efecto múltiple con alimentación en retroceso. Esos son esto quiere decir con efecto múltiple recuperan el calor latente. Quiere decir que en un evaporador de efecto múltiple con alimentación hacia adelante, la alimentación entra al primer efecto a una temperatura cercana al punto de ebullición. Quiere decir, el vapor del primer efecto calienta el segundo efecto, y así sucesivamente. Aproximadamente 1 kilogramo de vapor de agua produce 3 kilogramos de agua. Quiere decir un ejemplo, evaporado en un sistema de efecto múltiple. Aunque en la economía de ahora lo que se viene de vapor requiere una mayor inversión del equipo. En la operación hacia adelante, la alimentación fluye en el mismo sentido. Como tenemos aquí, tenemos de vapor de concentración 1, concentración 2 y concentración. Aquí tenemos lo que es la alimentación, aquí tenemos lo que es la concentración del primer efecto, la concentración del segundo efecto, va a producir y manda una señal a lo que tiene un producto concentrado, en donde va a salir un condensado. Aquí tenemos lo que va a entrar a la salida en un vapor de la temperatura 3 hacia un condensador vacío. En un vapor de temperatura 1 va a entrar en un coeficiente en una entrada D para el concentrado en el segundo efecto, mientras que el vapor de temperatura 2 va a ir a una superficie y va a mandar una señal al producto ya concentrado. La alimentación quiere decir cuando se alimenta en un líquido, ya sea en efectos o tipos de evaporadores, como los mostré, acabo de mostrarlos. Muchas gracias, licenciado.